en la etapa inicial considere ser insignificantes, el Señor la usa para su honra y su gloria. Antes de entrar al sermón, quiero recordarles el reto que se les fue presentado de cumplir con la lectura, el plan de lectura, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, ¿se recuerdan del plan de lectura? ¿Sí? Sí. Ok, qué bueno. Porque recuerden ustedes que es hasta el mes de septiembre, ¿verdad? Dimos hasta septiembre, y cuando usted traiga el plan con todos los 100 hoyitos, ¿verdad? Se le va a entregar un regalo, un premio, porque es una gran hazaña. Ha cumplido con 100 días de lectura ininterrumpida y ha logrado la meta. Obviamente, la lectura de las Escrituras nos ayuda a ser espiritualmente vibrante, que es la meta nuestra. También quiero, cuando usted se vaya hoy, cuando termine el culto, dele un besito y un abracito a mi hija, la hija que el Señor nos dio, que cumplió 1 año ayer, fíjese usted, ya hace 1 año. Mañana, durante el picnic de la iglesia, en el campamento, vamos a estar compartiendo un pastelito en agradecimiento al Señor por la gran bendición que ella es para nosotros. Ok, hemos estado predicando sobre el discipulado. Hablamos nosotros del buscar al Señor. También la semana pasada estuvimos continuando el tema. Hoy vamos a hablar nosotros del llamado al servicio. Del llamado al servicio. Porque todos nosotros hemos sido llamados por Dios y hemos sido llamados a servir. ¿Qué les parece si iniciamos este sermón con una oración? Padre de la gloria, gracias te doy por el gran honor que es tenerte en nuestras vidas. Tener un Dios que es misericordioso, grande, santo y poderoso. ¡Qué bendiciones! Y en esta mañana rogamos que continúes la guianza en nuestras vidas a través de tu palabra, y que nos hables y que me uses como instrumento de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llamados al servicio es el tema de este día, basado en el libro de 2 Timoteo, capítulo 1, y estaremos leyendo el versículo 8 y el versículo 9. Si usted no trajo una Biblia, el pasaje va a estar siendo proyectado en la pantalla. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Pasaje que nos habla de el lugar afortunado en el cual toda la humanidad se encuentra, que tiene la oportunidad de ser salva, y es salva porque ha sido escogida y ha sido llamada. Qué lugar más privilegiado. El ser llamado es una de esas situaciones agradables en la vida. Fíjese usted que es tan grato cuando usted está esperando por un largo tiempo y de repente dicen su nombre porque es su turno. Y ya usted sabe, ya, ahora me toca a mí. Esta es mi oportunidad. Mi papá pasó por algo parecido hace poco tiempo. Él fue a la embajada estadounidense en Santo Domingo, que queda a 2 horas y media de nuestra casa allá. Y mi papá me dijo que se iba a ir a la embajada a las 2 de la mañana. Y le pregunté yo a él, oye, ¿y es que quieres dormir allá o qué fue lo que pasó, no? Y me dice él, no, la fila es tan grande que para poder ser visto ese día hay que llegar a esa hora, hay que salir a esa hora. Digo yo, ay carambas, ¿no? Y se fue mi papá, salió de la casa a las 2:30 de la mañana, llega a Santo Domingo
Y fue hasta las 3 de la tarde que tocó su turno. Oye, qué castigo, ¿no? Hasta las 3 de la tarde esperando. Pero qué gozo que cuando era su turno, Juan de León, pues así se llama él también. Ya ustedes saben la historia. Yo me llamo igual que él y mi hermano se llama igual que él porque le gustó mucho el nombre. Pues el asunto está que Juan de León, ¿no? Qué alegría más grande. Ya salió de eso. Él fue llamado. Y el ser llamado es agradable a todos, ¿no? Porque da la idea de que la persona llamada está en la mente de quien lo llama. De vez en cuando me pasa que yo llamo a algún hermano de la iglesia y me dice el hermano o la hermana, muchas gracias por pensar en mí. Porque cuando uno llama, esa es la idea, te tengo en mente, ¿verdad? Estoy pensando en ti, eres importante para mí. Y Dios llama, ¿verdad que sí? Nuevamente, en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Dios nos ha llamado. Dios llamó no tan solo en este caso a Timoteo, sino por extensión y aplicación a todos nosotros, ¿verdad? Que sí, Dios lo llamó a usted. Y con eso el Señor quiere decir, mira, tú eres importante. A ti te tengo en mente. Y para mí eso es increíble. El saber que el Dios del universo, el creador de todas las cosas que uno puede ver, de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, se interesa en mí. Ese Dios que es tan poderoso y que con su palabra puede crear desde la nada. Ese Dios que todo lo sabe, que no hay hecho que escapa su conocimiento. Ese Dios que todo lo puede, que no tiene limitación alguna, se interesa por ti. Al punto de que te llama. Te llama. Y te llama porque le importas. Él te llama porque te ama. Y fue por esa razón que Él creó un plan para salvarte, para redimirte. Oh, la deuda que usted y yo debíamos a Dios, ¿verdad que sí? Pues todo hijo, toda hija le debe a su padre la deuda de obediencia, ¿verdad que sí? Claro, por ser hijo, por ser hija, al Dios nuestro Padre le debemos obediencia. Como Jesús en Mateo 6 enseñó a sus discípulos, incluyendo a nosotros, a orar, Padre nuestro Padre, quien nos ha creado, quien nos formó, quien nos diseñó, Padre nuestro, quien nos engendró y a la vez nos adoptó como hijo suyo, Padre nuestro. Y luego en la misma oración modelo, Jesús dice, perdona nuestras deudas. ¿Recuerdan ustedes? Perdona nuestras deudas porque a Dios nuestro Padre le debemos obediencia. Amén. ¿Verdad que sí? Pero a veces como que estamos
la deuda sigue ahí, ¿verdad? Le debemos todavía. Porque posiblemente anoche usted tomó prestado, ¿verdad que sí? Y le debe más. Y tal vez no fue anoche, sino antes de ayer. Que se le salió una palabrita como que no le debía salir, ¿verdad? Como que fue a un lugar que no debía de ir. Como que continuó un hábito antiguo que debía de mantenerse en el pasado. Y le estamos debiendo. ¿Y qué les parece? Como que hay que orar otra vez. Perdona nuestras deudas, porque a nuestro Padre le debemos obediencia. Y entonces nuestro Padre Celestial nos ama tanto que ha idealizado un plan, un medio para que dicha deuda sea pagada. Y es aquí entonces en donde envía a su Hijo Jesucristo la ofrenda perfecta. Amén. Perfecta. Porque es santa. Y si es santa, es perfecta. Porque no hay contaminación. Porque no hay pecado ni malicia en él. Y dicha ofrenda perfecta fue ofrecida como pago para saldar la deuda que usted y que yo pues hemos acumulado a través de los años. Él nos llamó porque somos importantes para Él. Él nos llama porque Él nos ama. Y porque nos ama, entonces ofrece el medio para salvarnos. Y nos salva. Y lo hermoso de la salvación es esa cercanía con Cristo que gozamos y una vida con propósito. Nuevamente, si retornamos al pasaje en el versículo 9, notamos lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él tenía un propósito al llamarte. Un propósito para ti. Y eso es lo hermoso de seguir a Cristo. Ya no es la monotonía de la vida, ¿verdad? Que es todo lo mismo. No. Ya no simplemente respiro, ya yo tengo un propósito en Él. Y eso cambia todo, ¿verdad que sí? Eso cambia todo. Y cuando yo logro trabajar, obrar en el propósito divino en mí, que la vida cambia. Y cambia para siempre. Porque ya entonces yo logro utilizar el don que el Señor me ha dado. Su propósito es hermoso. Y Él te escogió, Él te llamó, te escogió y te salvó para un propósito. El libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió y lo hizo obviamente con un propósito. Uno no escoge a nadie sin propósito alguno. De vez en cuando yo voy a jugar baloncesto, hay un montón de gente y no hay ninguna competencia entre equipos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escogen capitanes. Y el capitán es quien escoge. Usualmente los capitanes se escogen a través de la habilidad de quien mete el tiro libre, ¿verdad?
Los primeros dos en hacerlo, entonces, escogen de entre el grupo de individuos allí presentes. Quien escoge con un propósito, el de jugar y eventualmente ganar. La escogencia siempre es con propósito. Nunca se escoge sin propósito alguno. Y esto es lo hermoso de nuestro pasaje aquí, que Dios llama, Dios salva, Dios escoge y presenta propósito. Entonces usted ve que desde el inicio hasta el final, la iniciativa la toma Dios. ¿Verdad que sí? Él es quien toma la iniciativa. Fue Él quien hace un tiempo atrás utilizó un medio para tocar tu vida. Amén. Un siervo, una sierva de Dios que de una u otra forma el Señor usó para que ponerlo en tu camino. Y ese siervo o sierva compartió el amor de Cristo contigo y el resultado es que aquí estás. ¿Verdad que sí? Pero ese siervo o sierva que Dios usó estaba simplemente cumpliendo con el llamado, con el propósito de Dios para su vida. Dios es quien toma la iniciativa desde el principio hasta el final. Y eso es hermoso, porque muestra cuánto Dios nos ama. No es que entonces yo me acerco a Dios, sino que reconozco su presencia. ¿Verdad que sí? Porque Dios ahí estaba desde el puro principio. Él es quien toma la iniciativa. En el libro de Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, Dios toma la iniciativa. Él nos llama, Él nos escoge y a través de su Santo Espíritu, quien obra en nosotros, nos conmueve y nos mueve a un caminar más cercano con Él. A través de su palabra nos guía a toda verdad. La iniciativa de principio a fin es divina en tu vida. Y es Él quien produce el querer. Como resultado de su obra en ti, tú tomas la decisión de hacer cosas que agradan al Señor. El querer hacer esas cosas viene como resultado de la obra de Cristo en ti, pero la ejecución del querer también viene como resultado del trabajo de Dios en ti, y todo esto es resultado de el amor de Dios en tu vida. Dios te llamó y te llama con propósito. Dios te escogió y te escogió para un propósito, y el propósito es que utilices ese don que Dios te ha dado. El don que Dios te ha dado para hacer una diferencia en el ámbito donde te mueves. El propósito de Dios tiene que cumplirse. Él nos escogió con un propósito, y dicho propósito ha de cumplirse en tu vida. Y tiene que cumplirse a través del cumplimiento, del cumplimiento del don en ti. Ese don divino que ha sido depositado en tu vida. Oye, y qué hermoso es ejercer el don que Dios le ha dado a uno, ¿verdad que sí? Porque es cuando uno ejerce ese don que uno se encuentra en casa, ¿verdad que sí? A veces cuando uno lo hacen hacer voluntario, digo lo hacen porque uno no es voluntario, no es que quien toma la iniciativa, y uno no quiere hacerlo, tiene resistencia porque uno dice, mira,
yo no sé de eso. En la República Dominicana nosotros iniciamos un seminario cristiano y yo enseño de vez en cuando una clase. Mi hermano, quien es junto a mi papá los presidentes del seminario, me pidió que enseñara una clase de la historia de la teología. Y yo le dije a mi hermano, oye, yo nunca he enseñado eso. Ni he estudiado ese tema tampoco. Y me quería como insistir en eso, pues yo, mira, que yo no sé de eso. ¿Cómo yo que no sé voy a enseñar a alguien? Imagínese usted, el ciego guiando a ciegos. Y los dos se van a caer en el hoyo porque yo no sé de eso. Pero cuando uno está en el área de uno, ¿verdad? Oye, ¿cómo cambia la cosa? Cuando al mecánico lo ponen a trabajar en un carro, oye, como que se sienta en casa, ¿verdad? O la cocinera cuando la ponen a hacer sus taquitos, ¿verdad? Como que ya ahí estoy tranquilo. Ahí me siento bien, porque ese es mi ámbito, ese es mi medio, y uno ha de ejercer el don para el cual el Señor nos ha bendecido y llamado para cumplir su propósito, porque es en el ejercicio del don que me siento en casa. Si usted se siente como incómodo, ¿no? Posiblemente es porque no está ejerciendo ese don. Ejerza el don, porque se sentirá en casa. Y no solamente ejerza el don por esa razón, sino también ejerza el don porque es allí donde usted será efectivo. Estaba yo viendo esta semana pasada unos videos en YouTube de America's Got Talent. ¿Quién ha visto este show? Mira, y había un hombre cantando, pero ese hombre cantaba tan feo, pero tan feo, que los jueces se tapaban la cara. Así. Porque los jueces, al igual que toda la vasta audiencia del estudio, entendía que ese hombre no pertenecía ahí, excepto el hombre, que él no lo sabía. Y qué feo es cuando ese es el caso, que una verdad es conocida por todo el mundo menos por el que. Recuerdo yo del cuento aquel de un hombre que se fue a Japón y alquiló un carro. Y cuando anda manejando el carro, se da cuenta de la dirección del tráfico y dice, ¿qué cree que raro? Aquí todo el mundo maneja en vía contraria. Y nunca se dio cuenta que él es quien está manejando en vía contraria. No, es todo el mundo menos yo. Uno ha de ejercer el don, porque se sentirá en casa, pero también porque es ahí en donde será efectivo. Cualquier otra clase de uso será una pérdida de tiempo y de talento. La diferencia que uno puede crear, hacer, o las vidas que uno puede tocar, cuando el propósito de Dios es cumplido en la persona, cuando el don de Dios es usado y realizado a través del individuo. Se sentirá que está en casa, pero se sentirá que está haciendo una diferencia. Porque para eso en particular fue llamado. Para eso fue llamado. Para gozar de una relación con Cristo. Para amar al prójimo a través de actos de servicios basado en el don que ha sido dado. Uno entonces ha de ejercer el don, porque se sentirá en casa al hacerlo, porque será efectivo a la vez, y también porque tendrá una conciencia limpia ante el Señor. El día vendrá, y ciertamente vendrá, cuando usted, al igual que yo,
estaremos frente a frente a nuestro Salvador Jesucristo. Y lo interesante del caso es que cuando nosotros leemos del juicio, ya sea en Romanos o en los vastos pasajes que hablan de este tema, siempre nos dice que el Señor nos juzgará conforme a lo que hemos hecho. ¿Recuerdan? Conforme a lo que hemos hecho. Conforme a lo que hemos hecho. Obviamente que el acto principal, el acto más importante, es de aceptar a Cristo y rendirse ante los pies de Cristo. Pero a la vez el Señor demanda de que el creyente haga algo. ¿Verdad que sí? El libro de Tito, por ejemplo, 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, pero en el versículo 6 dice que nos salvó para buenas obras. Y aquel día, cuando usted, al igual que yo, estemos frente a Cristo, las palabras que usted y yo vamos a escuchar son las que fueron leídas por nuestra hermana Dori en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como el talento fue dado, la expectativa era de multiplicarlo, ¿verdad? De utilizar el talento para beneficio de quien lo dio. Y el Señor ha impartido dones a nosotros, ¿verdad? A cada creyente así lo ha hecho el Señor. Y qué hermoso será cuando su nombre sea llamado, sierva fiel y prudente. Siervo fiel y prudente. Sobre lo poco que te di, tú fuiste fiel. Y en esta vida gozamos de poco. Pues en la venidera gozaremos sobre mucho. Amén. Y sobre mucho nos pondrá. Y podremos entrar y gozar en la presencia del Señor. El Señor nos ha llamado. Y Él nos llama. Él nos salva. Él nos da propósito. Quien llama lo hace con propósito. Y el propósito es demostrado a través de la acción. El propósito con acción se cumple. Con la ejerción del don, con el ejercicio del don que Dios ha dado. Debemos de ejercer ese don, hermanos. Porque es cuando ejercemos el don que nos sentimos en casa. Cuando ejercemos el don, nosotros somos efectivos y al ejercer el don tendremos la conciencia limpia de que hemos hecho lo que se ha demandado de nosotros. En Segovia, España, había un acueducto. Este acueducto fue construido en el año 109 después de Cristo. No en el año 1000 nada, 109 después de Cristo. Este acueducto, por más de 64 generaciones, ya llevó agua a diferentes comunidades. Luego, más de 1800 años después, una generación nueva surge y dice, necesitamos este acueducto como un memorial para las generaciones futuras, para que vean lo que ha abastecido de agua a nuestra comunidad por más de 1000 años. Y dejaron de quitaron el acceso del agua del acueducto
Y cuando el sol pegó el acueducto y las piedras explotaron, se rompieron y el acueducto dejó de ser. Y aquello que sirvió por tantos años, la falta de servicio lo destruyó. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Esto quiere decir, hermanos, que es en el servicio que nosotros cumplimos con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cristo vino para servir, pues la salvación fue producto de su servicio, una expresión de su amor para nosotros. A usted que está aquí presente, le invito en este día a que se goce en el servicio del Señor. Cuando nosotros servimos, nosotros hacemos una diferencia y el Señor se glorifica porque su propósito en nuestra vida está siendo cumplido. Ahora bien, el servicio principal que Cristo hizo fue morir por nosotros para darnos vida. Si no te has beneficiado de su servicio, te invito a que pases al frente y que entregues tu corazón, tu vida, tu ser al Señor, quien te transformará y te dará una vida con propósito. Ven a Cristo en este día. Quiero pedirles que por favor pongan en pie y cantemos al Señor. Y si quieres venir a Cristo, estaré aquí esperando tu venida. Cantemos, hermanos.